Hola, el vértigo es una sensación de movimiento. El paciente siente que está girando o siente que el medio ambiente está girando o puede llegar a tener una sensación de caída, diferente al mareo. El mareo es una sensación de desequilibrio. El paciente siente que se está moviendo, por ejemplo, como cuando uno se baja de un barco, que siente todavía que está en movimiento. Eso es mareo e inclusive diferente es inestabilidad. Inestabilidad, el paciente tiene desequilibrio, pero ahí no es una sensación o una percepción. En realidad el paciente sí se cae con las cosas, sí se tropieza y entonces esa es la diferencia entre vértigo, mareo e inestabilidad. El vértigo se trata dependiendo de cuál es el problema. Si pensamos que el vértigo es de causa del oído, porque también podría ser por el cerebro, entonces nos vamos a enfocar primero en saber cuál es el problema del oído. El oído es el principal causante del vértigo. Nosotros en la parte interna de nuestro oído tenemos tres conductos semicirculares. Les voy a mostrar. Estos conductos es el oído interno que se dedica al equilibrio. Entonces, el vértigo más común es el vértigo postural paroxístico benigno. Este vértigo es causado porque adentro del oído, en la parte interna, tenemos unas piedritas o cristales que se llaman otolitos. Estos otolitos se salen, normalmente deberían de estar en la parte de en medio y cuando uno hace un movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, arriba o abajo, entonces esas piedritas se mueven y entonces mandan una señal al cerebro. El cerebro las interpreta y nosotros podemos saber que estamos en movimiento porque esas piedritas mandaron la señal. Diferente es en el vértigo postural. En el vértigo postural, entonces esas piedritas están algunas fuera de su lugar, están en el conducto, no están todas juntas. Entonces lo que sucede es que cuando el paciente se mueve, unas piedritas mandan una señal y otras piedritas mandan otra señal y entonces el cerebro no sabe cómo interpretarla y entonces es por eso que gira. Entonces el tratamiento de un vértigo postural sería posicionar de nuevo a las piedritas todas juntas. Y eso lo hacemos por medios de maniobras específicas, dependiendo del oído, que es el problema, dependiendo del conducto, cuál es el que nos está dando ese vértigo. Diferentes son el tratamiento, por ejemplo, por una laberintitis, por una enfermedad de Meniere. Los tratamientos son diferentes, pero el vértigo más común, que es el vértigo postural, el tratamiento es a base de maniobras de reposicionamiento. Sí existe el vértigo por estrés, sin embargo, es un diagnóstico por exclusión. Es decir, yo necesito saber que no es un vértigo postural, que no es una migraña vestibular, que no es una enfermedad de Meniere y para eso requiero estudios y exploración. Si ya, por ejemplo, reviso a mi paciente y veo que no es ninguna de las causas más comunes, el paciente sí me refiere insomnio, estrés, depresión, ansiedad, y a eso se le acumula a lo mejor una disfunción de la mandíbula, que el paciente apriete los dientes en la noche, los rechine por estrés, tenga contractura muscular, la cual produce disminución de la oxigenación a nivel del oído, entonces sí podría pensar en un vértigo por estrés. El vértigo, dependiendo de la causa, es si es grave o no es grave. De las causas más comunes, como sería un vértigo postural, una migraña vestibular o una laberintitis, regularmente no son graves a que nos vaya a dejar alguna complicación. Claro que en el momento agudo de crisis el paciente se siente muy mal. De hecho, hay pacientes que no pueden llegar ni a pararse, pero eventualmente se quita, se lleva a rehabilitación y mejora. No todos los vértigos tienen un buen pronóstico, no todos los vértigos son fáciles o hay vértigos que son de origen, por ejemplo, por un tumor que sí los podríamos considerar como graves. El vértigo postural es prácticamente mejoramos la parte del posicionamiento por medio de las maniobras y entonces el paciente prácticamente a los 2 o 3 días ya no tiene vértigo. Pero hay ocasiones que se podría considerar como normal que el paciente tenga inestabilidad
o tenga mareo después de 3 semanas y se considera como normal. Bueno, me gustaría comentar que el vértigo es una sensación bastante molesta para el paciente. En ocasiones minimizamos el hecho, sobre todo en el adulto mayor, consideramos que debido a que ya tiene una edad en la que pues es normal que se maree o es normal que esté inestable, en realidad no es normal. Es importante acudir con el otorrino. Habemos otorrinos especialistas en vértigo en específico, que entonces le ayudamos al paciente por medio de rehabilitación vestibular, es decir, rehabilitación del equilibrio para que el paciente pueda estar más estable y disminuimos riesgo de caída. Entonces es importante que todo paciente con vértigo y con mareo, y sobre todo que es de manera crónica, se trate, porque muchas de las veces o la mayoría de las veces tienen cura.